Bendecidos mis amados hermanos, este domingo, segundo domingo del mes de diciembre, en el cual estamos enseñando la palabra de Dios. Estamos llevando una serie de enseñanza, el cual ya llevamos 50 domingos, lo que es cómo responder correctamente en la fe del Dios Todopoderoso, en fe, cómo responder delante de cualquier circunstancia, tanto negativa como positiva, en fe. Pero lo que tenemos que aprender es a responder correctamente. Bueno, la bendición de Dios está en cada uno de ustedes y que la manifestación esté cada momento fluyendo y fluyendo en sus vidas, en su negocio, en sus familias, en sus finanzas, en sus estudios, en su salud, en todas las áreas que Dios nos ha dado para disfrutar y vivir aquí en la tierra. Hoy estaremos continuando con la enseñanza que la fe no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. Estamos dándole, creo que es la segunda parte, que se me enredan a veces con la que llevo los jueves y con lo que llevo los domingos. Pero bueno, lo que estamos hablando es la fe no es un sentimiento. Pero permítame leerles Romanos capítulo 14, verso 1 y verso 22, el texto que siempre tenemos para el inicio, la apertura de cada enseñanza. Dice Romanos 14:1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pregunta, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo, verso 22, tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado, dije que bienaventurado es 3 veces feliz, 3 veces próspero, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Note algo bien aquí, este punto es que no se condena a sí mismo. Una de las cosas que a veces pensamos que es las personas que pasan condenándonos y señalando y condenándonos, y es nosotros lo que recibimos, nosotros somos los que nos condenamos a nosotros mismos. Claro, lógico, por lo que hemos oído, por lo que nos han hablado, por lo que hemos visto, por lo que nos han hecho, por lo que hemos hecho. Muchas veces por el sentir, por ese sentir nos autocondenamos. Y si algo estorba el fluir de fe en nuestra vida es la condenación. Dijimos el domingo pasado que las emociones varían. Hoy está bien, mañana no. Hoy está arriba, mañana abajo. Más las creencias son estables, permanecen, se mantienen. Más las creencias correctas se mantienen. Vimos también que para ver acciones estables es necesario tener creencias estables, es decir, tener fortalezas mentales de creencia para poder tener acciones estables, acciones que no estamos cambiando, no estamos vacilando con las decisiones que tomamos. Por eso es necesario no caminar en lo que sentimos, sino en lo que creemos, y lo que creemos que está escrito en la Biblia. La fe no debe de estar basada en lo que sentimos, sino en la palabra de Dios. Aquí quiero quedarme un poquito ahorita, más adelante, porque es necesario que entendamos. Hoy le mandaba a una hermana y le decía, recuérdese que la fe no es por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos, por lo que palpamos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ahí donde nosotros tenemos que pararnos firme, ahí lo que nosotros vamos a tener que creer, no creer lo que está pasando en lo exterior, sino creer lo que Dios dice en su palabra y lo que ha consumado Jesucristo, que hecho está, lo que Él diga en su palabra ya está hecho en nuestra vida. Lo creemos, no importa los síntomas que hayan, no importa los síntomas que están llegando en la economía, en la salud y en las demás cosas. Quiero decirte algo, la palabra de Dios, Jesús dijo bien claro en Mateo 4:4, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba contrarrestando a la tentación de Satanás. Ustedes verán ahí
todo el contexto, usted ve que está siendo tentado por Satanás y Jesucristo llega a contrarrestar lo que es esas tentaciones con la palabra. No discute, nada más dice, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Así es, ya Satanás está vencido, está destruido. Ya Satanás está destruido, fue eliminado. Por tanto, todas esas circunstancias de este sistema caído de pensamientos negativos que llegan a tu vida, la única manera de contrarrestarla es escrito está. Un síntoma que llega, escrito está en la palabra. Un síntoma de enfermedad, escrito está. Por su llaga yo he sido sanado. Un síntoma de escasez, escrito está. Mi Dios pues ha suplido todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y así, conforme cada circunstancia que se presenta, vamos a responder basados en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que me dijo aquella persona, no en lo que creo en esta filosofía, no en lo que me enseñó aquí esta motivación. No, vamos a responder en fe conforme a lo que está escrito. Escrito está. Jesús dijo bien claro, escrito está, no solo el pan vivirá el hombre. No debemos de permitir que las emociones dirijan nuestra vida de fe, porque ahí vamos a entrar en tremendo conflicto. Porque muchas personas creen que están en fe porque sienten esa emoción. Y dije el domingo pasado que las emociones no son malas, sino que lo que tenemos que no sentimos para creer, sino que sentimos porque hemos creído. Por tanto, la fe no debe estar basada en lo que sentimos, sino en la palabra de Dios. No debemos de permitir que las emociones dirijan, gobierne, tome las riendas de lo que es una vida de fe. Sí, porque va a llegar momentos donde usted no va a sentir nada y va a tener que nada más creer en la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también que nuestras emociones deben de ser afectadas, lo dije anteriormente, afectadas por lo que creemos en la palabra y no por lo que sucede en lo exterior. Lo exterior pasará, mas la palabra es eterna, porque es la palabra del eterno. Por tanto, todo lo que está alrededor tuyo, todo va a pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y ahorita vemos unos versos de eso. Por tanto, nuestras emociones no deben de ser afectadas por lo que vemos exteriormente, sino por lo que creemos en la palabra de Dios. Por lo que creemos. Entre más usted se agarre de la palabra, entre más usted medite la palabra, piense en la palabra, entre más usted escuche palabra de Dios, más el evangelio de Jesucristo, entre más usted confiese la palabra y deje de confesar lo que está viendo, todo lo que está incorrecto, mal alrededor tuyo, entre más usted confiesa la palabra, vas a ver que en sus sentimientos, sus emociones, va tomando un sabor, va sintiendo lo que muchos dicen, estoy sintiendo la presencia de Dios. Claro, porque está permitiendo fluir la presencia que está en tu espíritu, fluir en toda tu alma y en tu cuerpo. Cuando suceden cambios, dije, en nuestro exterior, es porque hubieron cambios en lo interior primeramente. Muchas personas están buscando cómo cambiar lo exterior. Cómo cambiar lo exterior. Incluso algunos le echan la responsabilidad o la culpa a otras personas como están. Pero quiero decirte algo. Si tú crees lo que ellos dijeron, si tú crees lo que ellos están haciendo, va a afectarte. Pero tú lo estás permitiendo. Tú eres el que lo estás permitiendo. Por tanto, lo que va a haber cambios es en nuestra mente. Decía que nuestra mente en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación
del entendimiento. Conforme vamos renovando nuestro entendimiento, conforme nosotros vamos desarrollándonos en una conciencia de la palabra de Dios, pues quiero decirte algo, las cosas van a empezar a cambiar. Sin esfuerzo, sin lucha, sin guerra. Porque vas a estar permitiendo que la victoria, el éxito, el poder que está en tu espíritu, que es Cristo Jesús, y tu espíritu y Cristo Jesús son uno, va a empezar a fluir, a manifestarse, y va a empezar a ver los cambios. Y usted va a decir, mira, pero este cambio fue tan fácil, y no es tan solo que de un punto de vista lo vemos fácil. Fue Cristo que ya había hecho la obra antes de la fundación del mundo y la manifestó en la cruz del Calvario. Por tanto, no te ocupes tanto de cómo cambiar, cómo haces para cambiar las cosas exteriores, sino empieza a cambiar tu interior. No estoy hablando del espíritu, porque el espíritu no cambia, nace de nuevo. El espíritu no cambia, nace de nuevo. Y al nacer de nuevo, según 2 Corintios 5:17, dice que son una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El espíritu no cambia, nace de nuevo. Lo que cambia, que es la transformación, lo que cambia es nuestra alma. ¿Y cómo cambia nuestra alma? Sencillo, por medio de la renovación del entendimiento de su palabra, de Cristo Jesús, de su obra terminada. Las creencias en la palabra de Cristo no varían, porque Cristo no cambia. Sí, si la palabra cambia, por tanto, cambió Cristo. Y Cristo no cambia. Dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Y dice que Jesucristo es la palabra encarnada. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Por tanto, no puede cambiar lo que está establecido. Lo que digo, y vamos a ver más adelante, lo que digo, los principios eternos no pueden ser cambiados. Yo veo muchas personas que cambian los principios, digo yo, no. Podemos cambiar lo que hay, el entendimiento, pero no el principio, no la esencia. Ejemplo, Jesucristo es el que salva, es el Salvador. El que me cambie ese fundamento, me está cambiando la palabra, y la palabra no cambia. Él dice que por fe somos salvos, por medio de la fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto dice que es don de Dios, y que no son por obras, para que no nos gloriemos nosotros. Eso está en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Nos está enseñando y nos está diciendo que nuestra salvación, nuestro Salvador, es por medio de la fe, que es un regalo de Dios, que es la gracia. También dice Mateo capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán. ¿Se da cuenta? Pasajero. Pero mis palabras, dijo el Señor, mis palabras no pasarán. No cambiará. Sí, por causa de interpretaciones que han habido en la palabra, se han actuado incorrectamente. Pero si vemos la esencia, otro ejemplo, gracia jamás nos está diciendo que dejemos de hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Una de las cosas correctas, orar. La Biblia no me dice a mí que deje de orar, sino que lo que estamos aprendiendo es lo que los discípulos le dijeron en el capítulo 17 de Lucas, verso 1, a Jesucristo: enséñanos a orar. Hemos aprendido y estamos todavía aprendiendo a orar conforme al nuevo pacto y no al antiguo pacto. Son principios que hay ahí.
Son principios. El principio de dar, de diezmar, ofrendar y pactar. No lo podemos quitar. Hay personas que dicen, bueno, estamos en gracia y ya no tenemos que hacer eso. No, no. Eso es lo correcto. Gracia no es dejar de hacer lo correcto. Gracia es hacer lo correcto, correctamente. Eso es lo que es ser en la gracia. Es corregir algunas cosas que se estaban haciendo con otro sentido, con otra mentalidad, con otro entendimiento que no era el correcto. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 17 de Hechos que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Y yo he escuchado tantas personas que, no, es que ya no hay que hacer esto, ya no, en gracia no hay que hacer esto otro, no hay que hacer otro. O algunos me preguntan, pastor, ¿en gracia se puede hacer esto? ¿Se hace esto? Señores, si es un principio, si es un fundamento eterno, yo no lo puedo quitar, jamás, nunca. Seguimos. Primera de Pedro. Estoy hablando de que nosotros debemos de creer lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice lo exterior. Todo lo que se ve, todo lo que se siente, todo lo que se oye, todo lo que se palpa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, sé que son versos que leí el domingo pasado, pero es para engancharnos un poquito más en lo que voy a seguir dando. Siendo renacidos, ¿se da cuenta? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si Dios lo dijo, es para siempre ese principio. Pudo haberlo dicho antes de la ley, pudo haberlo dicho en la ley y pudo haberlo dicho en la gracia. Permanece. Porque toda carne, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nuevamente lo dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso, el hecho consumado de Cristo no varía. Lo dijo en la cruz del Calvario. Consumado es, hecho está. Y es una plataforma de creencia que no cambia. Él lo hizo, no es que lo va a hacer. Ya sé que los que me han escuchado este año y el año pasado han comprendido que no es que lo va a hacer, es que lo hizo. Él dice que lo hizo. Consumado es un hecho consumado. Está listo. Ya no hay nada más que agregarle. No hay nada más que hacer para que ese hecho esté establecido. Lo que Cristo ya hizo por nosotros, salvarnos, liberarnos, bendecirnos, sanarnos, hacernos más que vencedores, exitosos, felices, de paz, fue hecho ya. Lo que Cristo ya hizo por nosotros no va a cambiarlo nadie. Nadie lo puede cambiar ni puede variarlo. Nadie. Cristo es el fundamento ya establecido de lo consumado. Cristo es el fundamento, el que garantiza ese hecho, una realidad. El que garantiza ese hecho consumado es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios fue el que pagó el precio a través de la sangre
para que nosotros fuéramos liberados de toda maldición de la ley. Por tanto, nosotros vamos a caminar en la gracia y no en la ley. Cristo es el fundamento ya establecido, dije, ya consumado. Fue un hecho, es un hecho, es una realidad. Vuelvo a repetir, los principios eternos no podemos cambiarlo. Lo que Cristo hizo, ya lo hizo. No podemos agregarle algo ni quitarle. Sí, ya lo que Él hizo. Si Él dice que yo soy salvo por fe, que si soy salvo por gracia, por medio de la fe, no hay más que decir. Me dice Juan 3:16 que yo tengo que creer. Me dice Romanos capítulo 1 verso 16 que es creyendo como soy salvo. Me dice Hechos 16, 29 y 30 que soy salvo por medio de la fe. Me dice Efesios capítulo 2:8 que soy salvo por medio de la fe. No le voy a agregar más. Es creyendo en la persona del Espíritu Santo. Algunos cometen el error de que como estamos en gracia, dije, comienzan a hacer lo incorrecto. Si gracia no es autorización para hacer lo incorrecto. Gracia no es dejar de hacer lo correcto. Gracia es un regalo que Dios ha dado a nuestra vida que nosotros no podíamos pagarlo. No podíamos pagar nuestra salvación, no podíamos pagar nuestra libertad o liberación, no podíamos pagar nuestra salud, no podíamos pagar nuestra prosperidad. Fue Cristo el que lo pagó. Dice 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, verso 9 al 11. Este fundamento debe estar bien firme para que, dice Efesios capítulo 4, verso 13, para que no seamos movidos por ninguna doctrina que emplean los hombres. Doctrinas erróneas. Hay personas que se mueven entonces, hoy están pensando una cosa, creen una cosa, mañana están creyendo otra cosa, oyen a otro predicador donde dice que no solamente hay que creer, sino también que hay que hacer esto y eso, y ya empiezan a creer eso otro. No están establecidos, no están firmes, no están fundamentados, no han echado raíz. Y eso es lo importante y eso es lo que deseo. Y una de las cosas de mi corazón es que la iglesia sea fundamentada, que deje ya de estar hoy sí, mañana no. Mañana no, pasó mañana sí. No, que no estén en esa área, en ese movimiento, en una vida de que entonces hoy creo esto, mañana creo esto. Sí, yo sé que hay que corregir cosas. Sí, yo sé que hay que corregir cosas. Sí, yo puedo hablar con cualquier persona. Si hablamos del fundamento que es Cristo, yo hablo con cualquier persona. Pero si ya empieza a quitarme el fundamento o agregarme cosas a ese fundamento, no puedo conversar con esa persona. Porque yo no voy a cambiar mi fundamento. Recuerdo que una vez me preguntaron porque una vez me tocó que ir a predicar en una iglesia de legalismo, donde hay que quitarse anillos, hay que quitarse todas las cosas ahí y tener cuidado. Y entonces yo me quité los anillos y me dijo, y la esclava y todo, y hasta el reloj porque era pecado. Entonces me preguntan ellos, ¿por qué se lo quitan? Yo no quiero, primero estoy siendo invitado a una iglesia. Yo tengo que respetar a la autoridad que está establecida ahí. Que eso es algo que hay que aprender en gracia. En el legalismo era algo que, una imposición. En gracia es un conocimiento, la autoridad, saber caminar bajo esa autoridad.
Pero bueno, más adelante estaremos hablando de la autoridad. Pero, y entonces me preguntaban ellos, no, yo no los voy a ofender, dice Pablo, por tener una conciencia débil. Como ellos tienen el fundamento de que son salvos por lo que es creer en Jesucristo, yo le voy a predicar de Cristo directamente, de la salvación. Yo no le voy a predicar de doctrinas. Eso no me corresponde. A ustedes les hablo porque estoy enseñando y ustedes tienen la decisión de oírme o apagar el video. Pero yo estoy yendo a una iglesia, tengo que respetar. Pero bueno, 1 Corintios capítulo 3, verso 9 al 11 dice: porque nosotros somos colaboradores, dice Pablo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Note algo, Pablo está bien claro que la iglesia es de Dios, no de él. Si algo debemos de tener los pastores y los ministros y todo el que ministramos es respetar, cuidar y alimentar lo mejor que se pueda, porque es la grey de Dios. Siempre digo esto, es ministrar a la gente, es ministrar a lo que Dios más ama. Tanto es así que dio a su único hijo a morir por ellos. Por tanto, yo tengo que aprender, no venir aquí a decir no, con todo el respeto, con todo un propósito. ¿Cuál es el propósito de mi enseñanza? ¿A dónde los quiero llevar con la enseñanza? ¿A dónde los quiero ver manifestándose conforme a la palabra de Dios, con conocimiento y dirección del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es de Dios, es lo sagrado. Bueno, voy a meterme, tal vez voy a matar una vaca aquí, de las que estaba enseñé, creo que fue al principio de este año. Usted oye, pasen al altar. El púlpito no es el altar, es una tarima, pero no es el altar. El altar es tu espíritu. Entonces yo tengo que llevar la iglesia con el oficio que Dios me ha dado de pastor y maestro, llevar a la iglesia a entender las cosas, estar bajo gracia. Vengan aquí a la iglesia, bueno, al local, vengan, porque aquí está la bendición de Dios. Ahí no está la bendición de Dios. Se puede manifestar, pero no está la bendición de Dios ahí. La bendición de Dios está dentro de ti, que es Cristo Jesús. Y la puedes manifestar en cualquier lado. Entonces, tenemos esa idea de que si vamos allá, vamos a hacer. No, la tengo. Voy a ir ahí porque como voy a aprender a fluir, se va a manifestar. Bueno, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo. Conforme a la gracia, conforme al regalo no merecido de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Oigan lo que está haciendo Pablo aquí. Poniendo el fundamento, las bases. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sí, hay fundamento, la palabra de Dios. Un fundamento, el nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿Qué significa el antiguo pacto? ¿Qué significa interpretar o cómo puedo interpretar un verso, un capítulo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a la luz del nuevo pacto? Pero para eso tengo que conocer qué es
el nuevo pacto y qué es el viejo pacto. Cuándo terminó el antiguo pacto y cuándo empezó el nuevo pacto. Para poder interpretar correctamente, que eso es lo que hemos estado viendo los jueves. Conforme a la gracia de Dios, este regalo es Dios el que lo da. Por eso, una de las cosas que debemos de entender es que aquel que te está enseñando correctamente, aquel que te está enseñando la palabra, aquel que te está dando conocimiento, es un regalo de Dios. Dios le dio un regalo, el oficio, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero también la palabra me enseña que es un regalo a la iglesia. Fue algo que la iglesia, fue un regalo dado a la iglesia que no lo compró. Por eso creemos en honrar a los ministros de Dios. Por eso le creemos en que los ministros, como dice Gálatas 6:6, haz partícipe de toda cosa buena. Haz partícipe de toda cosa buena de aquel que te instruye. Haz partícipe. Eso es sumamente importante, entenderlo. ¿Cuál es el propósito del dar? ¿Cuál es? Ahora que estoy hablando de esto, una pregunta que me hicieron en estos días fue: pastor, ¿se diezma de nuestro aguinaldo? Lógico, el diezmo es de todo lo que Dios te da. Pero no voy a entrar ahí porque algunos se me ponen medios, ya está hablando de dinero. Pues quiero decirte algo. Las parábolas de Jesucristo hablan más de dinero que de oración. ¿Cómo? Dejámoslo ahí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? El cual es Jesucristo. El hecho consumado de Jesucristo no puede ser modificado, dije. Podrán creerlo o podrán rechazarlo, pero no cambiarlo. No puede cambiarlo. Nadie, dije, puede cambiar ese fundamento de un hecho consumado. Dice Romanos capítulo 3, verso 3 al 4. Pregunta: pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, no está hablando con los hijos de Dios. Ningún hijo de Dios ha dicho que puede ser incrédulo. Porque la incredulidad proviene del Espíritu. Y nuestro Espíritu es uno con Cristo. Por tanto, tenemos la fe de Dios. Segunda pregunta: ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Oye, qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Sí, lo que me está enseñando es: a Dios no lo cambia nada lo que pasa afuera. Dios es Dios. Recuerdo un apóstol hace muchos años, mexicano, que estuvo varios días en la iglesia predicando y estuvo en mi casa. Eso fue en el 82, 83. Y él cantaba y tenía un cántico que decía: Dios es Dios y nunca cambiará. Dios es Dios y siempre, siempre se mantendrá. Dios no cambia. Dios no cambia. Por favor, no me lo pide cantar porque ese no es mi don. No se lo voy a cantar. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. A ver, Romanos 3:3 y 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pregunta: ¿de qué mentira está hablando aquí? De aquel que cree que Dios puede cambiar. Por eso le cuesta fluir en la fe, porque ¿será que Dios quiere o será que no quiere? Bueno, pues si la Biblia lo dice,
Si yo estoy pensando todo lo contrario de esa voluntad, a ver, si Dios dice que por su llaga yo he sido sanado, yo no voy a estar pensando, ni creyendo, ni orando, si será que Dios quiere, si está en su perfecta voluntad. Está en su perfecta voluntad. Si desea, lo desea, si ya lo hizo. Eso es una mentira. Y entonces algunos tienen esto, pero vea, fulano de tal, no se ha sanado, murió por esto, mire aquel que tanta fe tiene y no ha prosperado y esto y el otro. Eso no cambia a Dios, no cambia su fidelidad. Yo le he enseñado a la iglesia, si hay algún asunto por el cual no he manifestado algo en mi vida, es por mí, no por Dios. Yo sé bien que Dios no cambia. Él lo dijo, lo hizo ya. Consumado es, está hecho. Lo que voy a poner atención a lo que estoy siendo enseñado para ser instruido, corregido en la palabra, para actuar o responder correctamente en fe. De aquí dice, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Todo hombre que me diga lo contrario es mentiroso. Es mentiroso. Todo lo que me diga es mentiroso. Que usted tiene que hacer esto y esto y esto para ser salvo. Mentiras. Es mentiroso. Puede ser por ignorancia, pero es mentiroso. Como está escrito. ¿Se da cuenta? Como está escrito. Como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a establecernos. Y estuvimos hablando de que Dios no miente. Y dice que no puede mentir. Porque todo se sustenta por la palabra. Si Él falla en su palabra, hay un caos. El mundo que estaba desordenado en el principio, la ordenó por la palabra y se mantiene por la palabra. Hebreos capítulo 1, verso 1, 2 y 3, nos dice que sustenta todo por la palabra. Me enseña en Hebreos capítulo 1, verso 3, que por la fe entendemos que por la palabra fue constituido el universo. Es la palabra. Es la palabra de Dios. Es la fe, es la confianza plena, absoluta en su palabra. Pero mire lo que le pasó a aquel. Allá aquel. Pero mire lo que siento. Allá lo que siento. Pero la palabra de Dios dice, y si está escrito, dijo Pilatos, escrito está. Está escrito, está escrito. No hay cambio, no puede cambiar. Si dice la palabra que en el momento que usted muera, y ahora nuevamente agradezco a todos los hermanos y personas que incluso por Facebook me escribieron, dándonos las condolencias más para la pastora, que ayer murió la mamá de ella, y los hermanos de ella y hermanos, y hemos visto a Dios moviéndose en una paz extraordinaria, maravillosa. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra fluyendo en ellos. ¿Por qué? Porque saben que la palabra de Dios dice que al morir, murió en Cristo, la señora en Cristo, murió. Es algo tremendo. El domingo pasado estuvieron mis hijos y todos los hermanos de mi esposa, porque ella cumplía 88 años el domingo pasado y murió el sábado. ¿Cómo murió? En la camita, no enferma. Este es algo maravilloso. Sin dolor, sin nada, se durmió. Y la Biblia dice que en el momento que despegamos, permíteme decirlo así, de nuestro cuerpo,
directo al paraíso del Señor. Que no, que hay que hacer esto, que por aquí, por ahí. Lo siento mucho, la palabra de Dios dice eso y no cambia. Las personas ni las circunstancias que nos rodean pueden anular la fidelidad de Dios para con nosotros. Ni usted mismo puede anular. Siendo infiel, o si él llega a ser un momento fallar y ser infiel, eso no anula que Dios se mantiene fiel para ti. Se mantiene fiel para ti. ¿Usted sabe lo que es la confianza en esto? Pero mis sentimientos, le fallé, y aquel dijo que me va a pasar esto, y aquel dijo que esto, y que me va a caer el juicio de Dios y todas estas cosas. Podrán decir, pero la palabra de Dios me dice otra cosa. La palabra de Dios me dice que puedo ir donde Él. Puedo dejarme abrazar de Él. Puedo dejarme amar. Porque a veces nosotros no nos dejamos amar de parte del Padre Celestial. Por tanto, el Padre es fiel y se mantiene fiel. Si la palabra de Dios dice que somos bendecidos, eso es lo que creemos, sin importar lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos y lo que palpamos. Si Él dice que soy bendito, bendito es. Y algunos se van a burlar, algunos se van a enojar contigo, algunos se van a apartar de ti, porque usted cree que tú eres bendito de parte de Dios. Y van a decir, ¿quién cree ese que es un hijo de Dios bendecido por el Padre? Dice Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, del 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo sabía que no fue ningún hombre. Mire, si algo yo me di cuenta en esta pandemia, lo sé, tengo 39 años y medio de pastorear, es que el don que tengo de pastor y maestro me lo dio totalmente Dios. Que en esta pandemia lo vi con el respaldo de Él, como Él cuidó y ha cuidado de mi ministerio. Sé bien que antes, pero en esta pandemia, por X razones, muchos hermanos se fueron y no volvieron a ofrendar ni diezmar. Dios siempre ha provisto lo que necesitamos. Y puedo ver a Dios actuando ahí. Puedo ver el amor de Dios derramado sobre nosotros. Por gracia. Solamente por un don. Porque sabemos que Dios nos ha llamado a un ministerio pastoral y a un ministerio de maestro. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No por un seminario, no por una universidad, no por una denominación. Sí, yo soy ordenado. Sí, yo soy graduado en un seminario. Sí, fui enviado, como dice Hechos. Sí, todo eso. Pero el don que hay en mí fue Dios el que me lo dio. Sí, que he estado a la par de apóstoles aprendiendo. Sí, que estuve en un seminario aprendiendo, estudiando. Sí, que estuve en otros seminarios en Puerto Rico estudiando. Sí, pero no para ser pastor, ni para ser maestro de la palabra, sino para desarrollarme, Arnoldo, en el conocimiento, desarrollar la conciencia en lo que soy, un pastor y un maestro. Claro, esto es en una escuela de líderes, de pastores que se da, pero es una extra que doy. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús
que están en Éfeso. Note algo. No les dice a los que van a ser santos, ni a los que van a ser fieles. Lo que hablamos estos 2 jueves anteriores, cómo Pablo le habla a la iglesia de Corintios para sacarlos de donde estaban. No era dándole palo. No, él primeramente, Pablo los veía diferente. ¿Cómo diferente? Aquí Pablo está viendo a la iglesia de Éfeso santa. Santa. Pastor, Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, santa, sin arrugas. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, la iglesia es santa. Infiel, es decir, Pablo al mandarle esta salutación, les habla y les dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos, que estoy hablando en este momento, a los santos de Guanacaste, a los santos de Limón, a los santos de Cartago, a los santos de San José, a los santos de Alajuela, a los santos de Heredia, que es hasta el momento donde he recibido mensajes que nos están viendo, a los santos y fieles, que nadie te diga que tú no eres santo ni que tú no eres fiel. Pero es que mire que cometí esto, tú eres fiel. Eso es lo que dice la palabra. A los santos y fieles, a los bendecidos de Dios, a los prósperos de Dios, a los sanos de Dios, a la iglesia de Dios lavada por la sangre del Cordero, a los hijos de Dios. A ellos yo les estoy hablando. Y otros que no están ahí, que necesitan nacer de nuevo, necesitan recibir a Jesucristo como su Señor, pues háganlo. Y es participante de la herencia que Dios nos ha dado. Gracia y paz, dice, a vosotros. Gracia, regalo no comprado, regalo no merecido. Y paz, ¿se acuerda? Shalom, prosperidad, sanidad, gozo, a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Yo sé que yo uso mucho este verso. Que nos bendijo. Es que yo quiero que usted se convenza, no que yo lo voy a convencer, ni que el Espíritu Santo lo va a convencer, porque el Espíritu Santo lo convenció ya a usted, recibiendo a Jesucristo, sino que usted medite, entienda y diga, pero si ya Dios me bendijo, porque yo estoy buscando la bendición de Dios, si ya Dios me bendijo, ¿de qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ya entendí que Dios me bendijo, y me bendijo, dice aquí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sí, me bendijo con toda bendición, que ya entiendo, Dios me bendijo, y esa bendición es todo lo que se está manifestando como salud, salvación, perdón de pecado, todo este montón de cosas, beneficios que Dios nos ha dado. Ya me bendijo. Entonces, yo no le voy a hacer caso a mis emociones que me dicen que yo no estoy bendecido, porque siento esto. Yo no voy a creerle a mis emociones que no estoy bendecido, porque me hace falta algo, porque haya un síntoma de escasez. No escasez, un síntoma de escasez. No, yo no voy a confiar en eso. Yo voy a confiar en la palabra de Dios. Yo voy a parar en ese fundamento. ¿En qué? La palabra bendición en hebreo es barak. Bendición, barak. Yo soy un bendecido de Dios. Yo soy un bendecido de Dios. Y eso es lo que nosotros nos vamos a convencer nosotros, en el conocimiento de la palabra, en el entendimiento. Yo estoy bendecido y yo soy un bendecido de Dios. Ahora lo que yo estoy aprendiendo es a manifestar lo que yo soy. Algunos me dicen, pastor, ¿cómo usted suelta citas bíblicas y dice de la Biblia esto y dice de la Biblia esto otro y esto y esto? ¿Por qué? Sí, porque la palabra de Dios cuando nací de nuevo estaba en mi espíritu, pero empecé a desarrollar mi conciencia
oyendo y estudiando. ¿En qué palabra debo de fundamentarme? ¿En qué palabra? Uy, se me fue el tiempo. ¿En qué palabra debo de fundamentarme? 1 Pedro capítulo 1, verso 25. Más, la palabra del Señor, nuevamente, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Sabemos que Evangelio es las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de Dios. Jesucristo y su hecho consumado. Jesucristo y consumado es. Ese es el Evangelio. Las buenas nuevas acerca de Jesucristo y el hecho consumado. En el capítulo 3, verso 18 de Lucas, dice: con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Qué anunciaba? Las buenas nuevas al pueblo. ¿Qué anunciamos nosotros? Las buenas nuevas. Lucas capítulo 2, versos 10 al 11. Ya voy corriendo porque se me fue el tiempo. Lucas capítulo 2, versos 10 al 11 dice: pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas de gran gozo. Sí, que esta palabra nos va a traer esperanza, nos va a traer seguridad, nos va a traer confianza, nos va a traer gozo. Las buenas nuevas. Si la palabra que oyes no te trae gozo, no te trae confianza, no te trae seguridad, no te trae convicción, quiero decirte algo: no estás escuchando el Evangelio. Lo que te trae es miedo, inseguridad, estrés. No estás escuchando el Evangelio, que será para todo el pueblo. Y oiga lo que dice: para estos días, que os han nacido hoy. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo? Presente. Hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo sé que la pregunta va a sonar extraña. ¿Qué es un Salvador? De pastor, lógico, uno que salva. ¿Y de qué te va a salvar? ¿Me va a salvar del infierno? Te salvó del infierno. A eso vino Cristo. ¿Me va a salvar de la muerte? Te salvó de la muerte segunda. A eso vino Cristo. ¿Me va a salvar de la enfermedad? A eso vino Cristo. A salvarte de la enfermedad. ¿Me va a salvar de la escasez, ruina y pobreza? A eso vino Cristo. Sí, si empezamos a ponerle atención a esto, si empezamos a poner esa atención, porque salvación en griego es sozo, que significa, oiga lo que significa salvación en griego: fuerte, intacto, completo y sano. Eso es lo que me dice la palabra de Dios, que es salvación. Cuando yo escucho salvación, no solamente perdón de pecados, sino que me dice que estoy completo, sino que me dice que estoy sano, intacto, fuerte, próspero. ¿Qué vamos a creer? ¿Lo que vemos, oímos, gustamos, tocamos, sentimos? ¿O el Evangelio, que es poder de Dios para salvación? Dice Efesios 1:16, Romanos 1:16, para salvación. Esta palabra nos salva. Este conocimiento manifiesta la salvación, que es un hecho consumado en nuestra vida de Cristo Jesús. En las áreas, cualquier área de tu vida, Él es tu Salvador. Amados hermanos, en estos tiempos que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, demos gracias al Señor y entendamos que no caminamos por lo que sentimos
y no vamos a hacer más caso a lo que sentimos. Esas emociones, muchas veces hasta descontroladas, sino que conforme a la palabra de Dios. Sí, por eso mucha gente no les gusta fe, porque fe lleva disciplina. Fe lleva disciplina, como meditar en la palabra, como visualizar la palabra, como oír palabra, como confesar la palabra. Sí, esa es la disciplina que lleva. Pero quiero decirte algo, los resultados son extraordinarios y grandes, porque conocemos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos, nos vemos con la ayuda del Señor el próximo domingo.